Seguimos con nuestras cápsulas educativas que semanalmente o en un par de ocasiones como mínimo estamos llevando a cabo a través de nuestro canal. En este momento vamos a estar hablando sobre otro tema también que considero importante y es sobre la semilla de mostaza, que sí hubo un error en Jesús. Como ustedes muy bien saben, eh, Jesús dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le diría esta montaña, muévase de aquí, se movería. Entonces resulta de que en la actualidad se discute de que en ese momento Jesús hablaba de que la semilla más pequeña era la de mostaza. Sin embargo, las ciencias han demostrado que existen plantas cuyas semillas son aún más pequeñas que la del grano de mostaza. Entonces, la discusión está que si se equivocó Jesús. Es sobre este tópico que estaremos hablando, porque en la actualidad sabemos que hay muchas otras semillas mucho más pequeñas que la de la mostaza. Eh, Ese es nuestro tema de este día. Y para eso buscamos una serie de bibliografía. Aquí le ponemos la diferente bibliografía. Por ejemplo, a Greg Kinnear, donde hablaba sobre un comentario del Nuevo Testamento. En este comentario bíblico ofrece un análisis contextual de los pasajes del Nuevo Testamento, incluyendo la explicación cultural y lingüística del siglo I. Tenemos a Franz, The Gospel of Matthew, The International Commentary of the New Testament, un análisis detallado del Evangelio de Mateo, con enfoque en el contexto histórico y las enseñanzas de Jesús. A Joaquín Jeremías, Las parábolas de Jesús, un recurso clásico sobre las parábolas de Jesús con énfasis en su contexto judío y el uso de imágenes comunes como la semilla de mostaza. A John Noland, The Gospel of Matthew, también un comentario del texto griego, un comentario que profundiza en el lenguaje griego de Mateo, su significado teológico y sus posibles interpretaciones. Finalmente, a Geza Vermes, Jesus the Jew, Jesús el judío. Este libro ofrece un análisis de Jesús desde la perspectiva histórica y cultural del judaísmo del siglo I. Descripción. En este video analizamos una de las afirmaciones más curiosas de Jesús en Mateo 13, 31 y 32, donde dice que la semilla de mostaza es la más pequeña. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que hay semillas más pequeñas. ¿Significa esto un error en sus palabras? Exploramos diversas explicaciones desde la teología y las ciencias bíblicas, incluyendo el contexto cultural, el uso de metáforas y lo que realmente quiso transmitir Jesús con esta parábola. Acompáñanos en este fascinante debate. Así es que vamos a ver. Dice que la afirmación de Jesús en Mateo 13, 31 y 32 acerca de la semilla de mostaza, descrita como la más pequeña, entre comillas, pero que crece hasta ser un gran arbusto, ha sido interpretada desde diferentes enfoques teológicos y científicos. A continuación presentamos algunas explicaciones desde ambas perspectivas. Enfoque teológico o de la fe, el primer enfoque. Jesús utiliza un lenguaje común. Desde una perspectiva teológica, muchos afirman que Jesús hablaba en términos comprensibles para su audiencia del siglo I. La semilla de mostaza era conocida por los campesinos judíos como una de las más pequeñas que ellos plantaban y por tanto la analogía tenía sentido en su contexto agrícola. No era necesario que Jesús proporcionara una verdad botánica absoluta, sino una verdad espiritual comprensible para su tiempo. Otra enfoque, enseñanza simbólica no científica. La parábola no está destinada a ser una declaración botánica, sino una metáfora sobre el reino de Dios. Jesús a menudo empleaba ejemplos familiares para sus oyentes para transmitir verdades profundas, y el énfasis aquí está en el contraste entre el pequeño comienzo y el gran resultado final, que es el crecimiento del reino de los cielos más que en la precisión botánica. Comunicación a través de la cultura. Algunos teólogos sugieren que Jesús se ajustaba a las limitaciones del lenguaje y conocimiento de su época para ser comprendido. La intención de sus enseñanzas no era desafiar el conocimiento científico de su tiempo, sino ofrecer ilustraciones prácticas que comunicaran la realidad espiritual.
Segunda óptica, ahora no teológica, sino ciencias bíblicas. Contexto cultural lingüístico. En la tradición judía, el uso de la semilla de mostaza era proverbial. El Talmud también la menciona como la más pequeña de las semillas en varios textos. Esto sugiere que la frase no era tanto una afirmación científica como un dicho idiomático común que expresaba pequeñez en general. De hecho, en los estudios bíblicos, esto se entiende como una hipérbole, una forma retórica común en los textos antiguos. Lenguaje fenomenológico. Desde las ciencias bíblicas se argumenta que Jesús, como muchos otros autores de la Biblia, usaba lenguaje fenomenológico, es decir, describía el mundo tal como era percibido en ese tiempo. Por lo tanto, el enfoque no es una declaración de exactitud científica, sino una verdad fenomenológica en relación a la percepción común de sus oyentes. Importancia del contraste. Los estudiosos señalan que el punto clave de la parábola es el contraste entre el pequeño tamaño de la semilla y su gran crecimiento, no el tamaño preciso de la semilla en sí misma. El énfasis está en el resultado final. El reino de Dios, aunque comienza pequeño, se expandirá significativamente. Otras posibles explicaciones. Jesús hablando desde su humanidad. Algunos teólogos cristianos sostienen que Jesús en su encarnación asumió las limitaciones humanas, incluyendo el conocimiento de su tiempo. Aunque era el Hijo de Dios, vivía en un contexto histórico-cultural específico y por lo tanto algunas de sus afirmaciones podrían reflejar este aspecto. Uso del lenguaje didáctico adaptado. Otro señala que aunque Jesús pudo haber tenido un conocimiento más profundo del mundo, se adaptaba a la capacidad de comprensión de su audiencia sin necesidad de corregir detalles científicos que no eran relevantes para su mensaje principal. En conclusión, la explicación más aceptada desde la fe y las ciencias bíblicas es que Jesús utilizaba una metáfora culturalmente relevante para enseñar una lección espiritual. No estaba haciendo una afirmación científica, sino un comentario sobre el crecimiento del reino de Dios adaptado al lenguaje y las expectativas de su audiencia. Es decir, que aquí ustedes ya han visto de que Jesús dice la semilla más pequeña, la de mostaza, y que después la ciencia determina que hay semilla más pequeña. Pero aquí vemos que tanto desde el punto de vista de la fe como desde el punto de vista de las ciencias bíblicas, se entiende que una serie de figuras que expresadas aquí y que no hacen quedar mal a Jesús. Incluso sabemos que, por ejemplo, Pablo iba cómodo en su nivel de lengua discutiendo con los filósofos, con los estoicos y los epicúreos griegos en Atenas. Pero Jesús tiene que darle clase a los pobres campesinos analfabetos de toda la región de Judea y por eso utiliza muchas figuras literarias, entre ellas la metáfora y las parábolas. Sabemos que las parábolas no necesariamente en sí es algo histórico o científico, sino que la importancia de la metáfora es la enseñanza que lleva, la moraleja que lleva. Ustedes verán que las parábolas son así. Las parábolas Jesús las inventaba para llevar un mensaje al pueblo. Por ejemplo, cuando habla de que una vez salió un agricultor o un sembrador que tiró semilla aquí, acá, acá. Ustedes saben que eso no es lógico, porque ningún sembrador va a tirar semilla a donde caiga, en la tierra, en los pedregales, etcétera, etcétera. No, todo agricultor va a buscar la mejor tierra, la va a abonar o la va a arar y luego va a sembrar ahí. Pero que lo importante en estas parábolas no es si son reales o no, sino la moraleja, el mensaje que lleva. Entonces, en el caso de la semilla de mostaza, también lo importante es el propósito final, que es el reino de Dios, en el cual Jesús creía que su llegada era inminente en su época y se predicaba como una prioridad número uno. Así es que nada, yo espero que tengamos fe como un granito de mostaza
o como cualquier otro tipo de semilla más pequeña, aunque que la mostaza, pero que esa fe esté poderosa en el Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nuevamente hasta la próxima. Shalom, shalom.